¿Has escuchado la historia del rey más sabio, rico y poderoso demonios? ¿Qué pasó tras su muerte? Descúbrelo. Salomón, el rey que hizo grande a Israel, tenía todo para ser el mejor monarca. Pero su debilidad por las mujeres lo llevó a la ruina. Con 700 esposas y 300 concubinas, su harén fue un arma de doble filo que introdujo dioses extranjeros en su reino, alejándolo de Dios. Hoy exploraremos su ascenso y caída, desde su increíble sabiduría hasta su trágico final. ¿Realmente controlaba a los demonios? ¿Qué pasó tras su muerte? Descúbrelo ahora. Capítulo 1. El nacimiento de un rey profetizado. Podían imaginar. Pero su historia comenzó mucho poco después de nacer. A pesar del castigo, nació un niño destinado a cambiar la historia de Israel. Su nombre era Salomón, que significa paz y amigo de Dios. No era un príncipe común, pues su llegada estuvo marcada por el pecado y el perdón, por la tragedia y la misericordia divina. Desde su nacimiento, su vida estuvo envuelta en intrigas, profecías y una promesa de grandeza que pocos podían imaginar. Pero su historia comenzó mucho antes de su nacimiento. Su padre, el legendario rey David, no solo era un guerrero formidable sino también un hombre apasionado. Se enamoró de Betsabé, una mujer de inigualable belleza, pero ella estaba casada con Urías, un valiente soldado del ejército de David. Consumido por el deseo y el poder, David envió a Urías a la batalla más peligrosa, asegurando así su muerte. Este acto de traición desató la ira de Dios, y como castigo, el hijo nacido de esa relación murió poco después de nacer. A pesar del castigo, Dios tuvo misericordia de David y Betsabé, y de su unión nació un nuevo hijo, Salomón. Fue una señal de reconciliación entre el cielo y la tierra, una segunda oportunidad que traería consigo el reinado más próspero de Israel. Pero aunque su nacimiento fue visto como una bendición, su camino al trono no sería fácil. Su destino estaba escrito, pero primero debía superar las sombras de su propio pasado. Capítulo 2. La coronación de un joven reclamaban el trono, y su ascenso no sería pacífico. Promesa. Salomón debía ser el legítimo sucesor. Salomón entendía que su reinado estaba lleno de desafíos. Aprendió no solo sobre la historia de su pueblo, sino también sobre la ley de Dios y la importancia de la justicia. A su lado estaba el profeta Natán, quien lo guió espiritualmente y lo preparó para el día en que tendría que gobernar. Pero a pesar de su linaje real, Salomón no era el único heredero de David. Varios hermanos mayores reclamaban el trono y su ascenso no sería pacífico. Cuando David envejeció y su salud comenzó a deteriorarse, la tensión en el reino aumentó. Adonías, uno de los hijos mayores de David, se proclamó rey sin el consentimiento de su padre. Apoyado por influyentes figuras del ejército y la nobleza, Adonías celebró un banquete en su honor, convencido de que su victoria era inminente. Sin embargo, Betsabé y el profeta Natán actuaron con rapidez. Se presentaron ante David en su lecho de muerte y le recordaron su promesa. Salomón debía ser el legítimo sucesor. David, aún con fuerzas, tomó una decisión irrevocable. Ordenó que su hijo Salomón fuera llevado en la mula real y ungido como rey por el sacerdote Sadoc. Cuando el pueblo vio a Salomón siendo proclamado en Gión, la ciudad estalló en gritos de júbilo. Adonías y sus seguidores, al escuchar el clamor del pueblo, supieron que su intento de usurpar el trono había fracasado. Salomón, con solo 15 años, se convirtió en el nuevo rey de Israel. A pesar de su juventud, Salomón entendía que su reinado estaba lleno de desafíos. Su padre, en sus últimas palabras, le advirtió sobre los enemigos que aún acechaban en las sombras. Para asegurar su trono, Salomón emprendió una purga, eliminando a aquellos que representaban una amenaza, incluyendo a Adonías y a su poderoso aliado, el general Joab. Este acto demostró que, aunque joven, era un gobernante decidido y sin miedo de hacer lo necesario para proteger su reino. Capítulo 3. El juicio más sabio de la historia. Justicia. Esta humildad agradó a Dios. En la maternidad. La sala del juicio estaba en Salomón descubrió la verdad. Señaló a la mujer sino también el hogar del rey más sabio del mundo, y en justicia y discernimiento. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño que cambiaría su destino. Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras y te lo concederé». En lugar de riquezas o poder, Salomón pidió un corazón sabio para gobernar con justicia. Esta humildad agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor como ningún otro rey en la historia. Poco después, su sabiduría fue puesta a prueba con un caso que dejó a toda la nación asombrada. 2 mujeres llegaron ante su trono, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos, relataron su historia. Una de ellas había perdido a su hijo durante la noche, y en su desesperación, intercambió al niño con el de la otra. Ahora, ambas reclamaban la maternidad.
La sala del juicio estaba en completo silencio, esperando la respuesta del joven monarca. Entonces, Salomón hizo algo inesperado. Ordenó que trajeran una espada y con voz firme dijo: «Partan al niño en dos y denle la mitad a cada una». El pueblo contuvo la respiración ante tal sentencia. Pero en ese momento, una de las mujeres gritó con desesperación: «¡No lo maten! ¡Entréguenselo a ella!». La otra, en cambio, aceptó la decisión sin mostrar remordimiento. Con esto, Salomón descubrió la verdad. Señaló a la mujer que prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir y proclamó: «Ella es la madre». El juicio fue conocido en todo Israel y consolidó la reputación de Salomón como el rey más sabio de la historia. Su capacidad para discernir la verdad y administrar justicia no solo le ganó la admiración de su pueblo, sino que también atrajo la atención de gobernantes extranjeros, quienes viajaban largas distancias para escuchar su sabiduría. Israel ya no era solo una nación poderosa, sino también el hogar del rey más sabio del mundo. Capítulo 4. El apogeo del reino de Israel. Pero su mayor legado no fue solo su riqueza y una estructura imponente. En su interior, su corte era un centro de conocimiento, cultura, asegurando la paz y el crecimiento económico. Su matrimonio con la hija del faraón de Egipto selló un pacto poderoso, y a través del comercio con naciones lejanas, su riqueza aumentó exponencialmente. Oro, plata, marfil y especias llegaban a Jerusalén, convirtiéndola en una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo. Pero su mayor legado no fue solo su riqueza, sino la construcción del Templo de Jerusalén, un santuario dedicado a Dios que simbolizaba la unidad y la fe del pueblo de Israel. Salomón hizo una alianza con Hiram, rey de Tiro, quien le suministró madera de cedro y artesanos altamente capacitados para la obra. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron día y noche para edificar el templo más majestuoso jamás visto. Cuando la obra fue terminada, el templo de Jerusalén resplandecía con oro puro, inscripciones sagradas y una estructura imponente. En su interior, el Arca de la Alianza fue colocada en el lugar santísimo y una gran ceremonia fue celebrada para consagrar la casa de Dios. En ese momento, una nube divina descendió sobre el templo, señal de que Dios aprobaba la obra. Junto con el templo, Salomón también construyó su propio palacio, una estructura imponente que tardó 13 años en completarse. Salones decorados con marfil, columnas majestuosas y jardines exuberantes demostraban el esplendor de su reinado. Su corte era un centro de conocimiento, cultura y diplomacia, donde gobernantes extranjeros llegaban para maravillarse con la grandeza de Israel. La fama de Salomón trascendió fronteras. Reyes y reinas de todo el mundo viajaban para conocer su sabiduría y observar su poder. Su gobierno trajo prosperidad, estabilidad y respeto para Israel. Sin embargo, en su afán por fortalecer su reino, el rey comenzó a tomar decisiones que marcarían su futura caída. Capítulo 5. La debilidad que lo perdió. Influencia en la vida espiritual del rey. Muchas de ellas. Poco a poco, su corazón se alejó de la fe de su y prosperidad. Miró con tristeza su alejamiento. Acumuló un harén sin precedentes en la historia de Israel, con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas princesas de reinos lejanos. Con cada matrimonio, aseguraba alianzas políticas, pero también permitía la entrada de nuevas costumbres y creencias a su reino. El problema no era solo la cantidad de esposas, sino su influencia en la vida espiritual del rey. Muchas de ellas adoraban dioses extranjeros y convencieron a Salomón de construir templos y altares para sus deidades. En poco tiempo, la idolatría se expandió por todo Israel. Se levantaron altares a Astarte, diosa de los sidonios, a Milcom, el dios de los amonitas, y a Moloc, cuyos seguidores realizaban sacrificios humanos. Salomón, el rey que había construido el majestuoso templo de Jerusalén para honrar a Dios, ahora permitía la adoración de falsos dioses en su propio reino. Poco a poco, su corazón se alejó de la fe de sus antepasados. La sabiduría que lo había convertido en el rey más admirado del mundo comenzó a nublarse por su obsesión con el poder y el placer. El pueblo de Israel, confundido y dividido, comenzó a perder la identidad que lo había diferenciado de otras naciones. La corrupción y la inmoralidad se infiltraron en la sociedad. Las advertencias de los profetas fueron ignoradas, y la estabilidad del reino empezó a tambalearse. Dios, quien había bendecido a Salomón con sabiduría y prosperidad, miró con tristeza su alejamiento. Fue entonces cuando el Señor decidió que el reino de Israel no permanecería unido después de la muerte de Salomón. Sus propias decisiones estaban sentenciando el destino de la nación que tanto había engrandecido. Capítulo 6. La ira de Dios y la profecía del rey con Jeroboam. Un siervo de Salomón con gran liderazgo esperaría su momento para regresar y reclamar su parte del Dios había hablado. La sentencia estaba dada.
Su pueblo se había entregado a la idolatría y su reinado, antes próspero, estaba comenzando a debilitarse. Entonces, Dios le envió un mensaje claro. Debido a su pecado, el reino sería dividido después de su muerte. El profeta Ahías fue enviado con una revelación impactante. Se encontró con Jeroboam, un siervo de Salomón con gran liderazgo, y en un acto simbólico rasgó su manto en 12 pedazos. Luego le entregó 10 y le dijo: «Así dice el Señor, romperé el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus». Solo la tribu de Judá permanecería con la descendencia de David, como un recordatorio del pacto de Dios con él. La noticia de la profecía llegó a oídos de Salomón, quien intentó matar a Jeroboam para evitar que la palabra de Dios se cumpliera. Pero Jeroboam logró huir a Egipto, donde esperaría su momento para regresar y reclamar su parte del reino. Mientras tanto, el pueblo de Israel comenzaba a cuestionar a su rey. A medida que la estabilidad de Israel se desmoronaba, las consecuencias del pecado de Salomón se hacían evidentes. La corrupción dentro de la corte, el abuso de impuestos y la construcción de templos paganos debilitaban la confianza del pueblo. Ya no era el rey justo y sabio de sus primeros años, sino un hombre viejo y cansado, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Dios había hablado. La sentencia estaba dada. El reino que Salomón había construido con sabiduría y poder estaba destinado a fracturarse, y aunque aún no lo sabía, su muerte marcaría el inicio de una de las mayores crisis en la historia de Israel. Capítulo 7. El fin de un imperio y el legado de veía con el mismo respeto. Los impuestos eran altos, el pueblo cansado de las cargas impuestas por Salomón. Así terminó la historia de Salomón. El rey ahora veía cómo su reino se debilitaba. Su harén, que antes simbolizaba alianzas poderosas, se había convertido en un foco de corrupción y discordia. Las luchas internas entre sus oficiales y los conflictos con las tribus de Israel hacían evidente que la estabilidad de su reino estaba llegando a su fin. El pueblo ya no lo veía con el mismo respeto. Los impuestos eran altos para mantener su lujoso estilo de vida, y el pueblo de Israel, cansado de su gobierno, comenzó a exigir un cambio. Aquel monarca que había sido símbolo de prosperidad, ahora se enfrentaba a la realidad de que su pueblo ya no lo consideraba un líder digno. Después de 40 años de reinado, Salomón murió. Su funeral fue un evento solemne, pero su muerte no trajo tranquilidad a Israel. En cuanto su hijo Roboam tomó el trono, la tensión acumulada explotó. El pueblo, cansado de las cargas impuestas por Salomón, pidió alivio. Roboam, en lugar de escuchar, aumentó la opresión, lo que llevó a la rebelión de las tribus del norte. Tal como Dios había advertido, el reino se dividió. Jeroboam regresó de Egipto y tomó el liderazgo de las 10 tribus del norte, formando el reino de Israel. Roboam quedó con la tribu de Judá y gobernó desde Jerusalén, marcando el nacimiento del reino de Judá. Lo que una vez fue una nación poderosa y unida, ahora estaba fracturada. Así terminó la historia de Salomón, el rey más sabio y próspero de Israel. Su vida fue un testimonio del poder de la sabiduría, pero también de las consecuencias de desviarse del camino de Dios. Su legado perduró a través de sus escritos en los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, pero su reinado se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Ni siquiera el más sabio está exento de caer. Capítulo 8. El misterioso anillo de Salem. Se dice que con este anillo, Salomón, el demonio logró engañar al rey. Comprendía que el verdadero poder no estaba en lo sobre la leyenda del anillo de Salomón. Según textos apócrifos y tradiciones antiguas, el rey poseía un anillo con poderes sobrenaturales, otorgado por el arcángel Miguel. Este anillo le permitía controlar demonios y espíritus, a los cuales obligaba a trabajar en la construcción del templo de Jerusalén. Se dice que con este anillo, Salomón podía hablar con los animales, comprender los secretos del universo y protegerse de las fuerzas del mal. Incluso hay relatos que afirman que con su poder logró encerrar a demonios en frascos de bronce, evitando que causaran daño a la humanidad. Uno de los relatos más impactantes menciona que Salomón invocó a un poderoso demonio llamado Asmodeo, a quien usó para mover las piedras gigantes del templo. Sin embargo, en un giro inesperado, el demonio logró engañar al rey, robándole el anillo y expulsándolo de su propio reino. Durante un tiempo, Salomón vagó por el desierto, despojado de su poder y aprendiendo una valiosa lección de humildad. Finalmente, según la leyenda, Salomón logró recuperar su anillo y regresó al trono. Sin embargo, este evento habría marcado el comienzo de su declive espiritual. Ya no era el rey glorioso de sus primeros años, sino un hombre que comprendía que el verdadero poder
no estaba en lo sobrenatural, sino en la obediencia a Dios. Aunque no hay evidencia bíblica de este anillo, su historia ha perdurado en diversas culturas, influyendo en relatos místicos, en la alquimia e incluso en la literatura medieval. Más allá de la leyenda, la historia de Salomón sigue siendo un recordatorio de que la sabiduría sin obediencia puede llevar a la ruina, y que incluso el más poderoso de los reyes está sujeto a las leyes divinas. La historia de Salomón es un testimonio del poder y la caída del hombre. Fue el rey más sabio y rico, pero su arrogancia y debilidad lo llevaron a su ruina. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza está en la obediencia a Dios, y no en el poder o la riqueza. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para más historias fascinantes de la Biblia. Y si quieres conocer la increíble transformación del apóstol Pablo, de perseguidor de cristianos a uno de los mayores predicadores de Dios, haz clic en el siguiente video.